Iniciamos esta predicación, la vida en el Espíritu, Ezequiel 36:26, y dice la palabra de Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Padre eterno, te damos gracias y toda la gloria y toda la honra. Que tu palabra hoy, Señor, produzca vida en nuestro ser. Llénanos con tu Santo Espíritu, que abra nuestros sentidos espirituales para comprender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Y que seamos de estos que tengan ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo. Que pongamos por obra siempre tu palabra, ya que tú bendices a aquel que obedece, que guarda tu palabra y que la hace. Bendice a tu iglesia y este momento lo ponemos en tus preciosas manos, así como nuestras vidas, por Cristo Jesús. Amén, amén. El hombre natural, nos dice la palabra de Dios, cuando nosotros nacimos, venimos ya con el pecado en nuestro ser, en nuestro interior. Y desde el momento, usted recuerda a Adán y Eva, lo primero que hicieron después de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, fue esconderse de la presencia de Dios. Y comenzó un alejamiento entre Dios y los hombres, y Dios los arrojó del huerto de Edén, los echó fuera de ahí, para que no tuvieran ya tal acceso tanto a Dios como a sus bendiciones. Le dijo Dios al hombre: ahora trabajarás la tierra, pero te producirá espinos y cardos, y con el sudor de tu frente comerás hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Con el paso del tiempo hubo este versículo: Dios en su misericordia. Es más, aquí en este mismo contexto Él dice: no lo voy a hacer por ustedes, sino por mi nombre, para que ya no siga siendo blasfemado. Por mí mismo lo voy a hacer. Para extender mi misericordia les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El corazón que vamos a tocar hoy aquí, el corazón naturalmente de una persona es duro para creer en las cosas de Dios, muy duro. Es sinceramente este corazón de piedra, es en verdad un corazón de piedra, que no puede creer, que le cuesta trabajo, que no puede acercarse a Dios. Así es el corazón humano. La palabra de Dios lo dice, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Ese corazón, porque busca lo más posible alejarse incluso de Dios, y esa es nuestra naturaleza. Pero la bendición grandísima es cuando Dios pone un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón que se pueda humillar ante Dios, que pueda creer y recibir la nueva vida, porque ahí es donde recibimos la nueva vida. El corazón, el alma, a lo que se refiere.
es lo que recibe la nueva vida en Cristo. Dios profetizaba aquí, Ezequiel, acerca de ese día en que iba a ser puesto en nosotros, porque formamos parte de esto. Fuimos en algún tiempo con un corazón de piedra, un corazón duro, alejados de Dios, que se deleitaba nuestro corazón en el pecado y en la maldad, y lo más lejos que pudiéramos estar de Dios. Pero ahora es un corazón que necesita estar cerca de Dios, porque Dios comienza a hacer su obra desde antes de que lo imaginamos nosotros. El Espíritu Santo, su ministerio es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, de que el mundo necesita la salvación que Cristo nos puede dar, nada más. El versículo 27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Porque en el versículo 26 dice: les daré corazón nuevo y espíritu nuevo. Pero está hablando, si ustedes lo leen, en minúsculas, espíritu. Este es el nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo, es cambiado su espíritu. Es quitado aquel espíritu que lo mantenía vivo, pero ahora viene una nueva vida. Por eso es una nueva vida. Por eso es una regeneración. Es regenerado este espíritu y llega a ser un espíritu nuevo. Pero el versículo 27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahí está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y solamente con ese espíritu nosotros podremos primero andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Únicamente cuando alguien recibe el Espíritu Santo de Dios, ya que de otra manera el hombre no puede agradar a Dios. Y fíjense lo que les estoy diciendo, porque el mundo trata de alguna manera, ha inventado religiones, tantas maneras de pensar, tantas filosofías para tratar de acercarse a Dios, pero por sus propios medios. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que solamente hay una manera, a través de Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También la palabra de Dios nos dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, principio y fin de la fe. En pocas palabras, la gente que dice a veces que tiene fe en otras cosas, no es fe. Pero hasta que Dios pone ese espíritu, su espíritu, el hombre podrá acercarse a Dios, podrá andar en los estatutos de Dios, vivir a la manera de Dios. En el Salmo 51:3 hubo un hombre que mencionamos mucho nosotros también. David escribió este Salmo 51. Y nosotros sabemos que él quería acercarse a Dios y quería guardar la ley. Y él decía: amo tu ley, es mi delicia. Pero se daba cuenta que no podía acercarse a Dios. El versículo 3 dice del Salmo 51: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque él sabía que hiciera lo que hiciera sin Dios, se va a terminar topando con el pecado. El pecado va a seguir siendo una separación entre Dios y el hombre siempre. Un abismo crea el pecado entre Dios y el hombre. Yo reconozco mis rebeliones, es decir, soy un rebelde.
Y toda persona somos rebeldes a Dios por naturaleza. Y el pecado siempre va a ser un estorbo y va a ser algo que nos impida acercarnos a Dios. Dice el versículo 5 también de este Salmo 51: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y ahí está el problema, en que tenemos ese ADN ya en pecado. Pero ahí en el versículo 10, porque esta es una oración espiritual que está haciendo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque se daba cuenta, necesito un nuevo corazón, porque si no, no voy a poder. Y así nosotros. Por eso Dios dijo: yo pondré un nuevo espíritu, un nuevo corazón, les daré mi espíritu para que ustedes anden en mis estatutos, guarden mis preceptos, guarden mi palabra, en pocas palabras, y la pongan por obra. Por eso es tan importante este renacimiento, esta regeneración, renovación, que el Señor renueve nuestra vida. La vida en el Espíritu, lo importante de que ahora podemos andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, orar en el Espíritu, porque ¿qué pasa cuando una persona llega a ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu? Es una persona que va a amar ahora, que su mira, sus metas están allá arriba, en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Una persona que no puede vivir lejos de la iglesia, de la congregación, que anhela, que ama. Ese es un corazón renacido, un corazón nuevo, un corazón que anhela acercarse a Dios, que puede humillarse fácilmente, un corazón enternecido y dispuesto a obedecer al Señor en su palabra. Ese es el nuevo corazón. El nuevo espíritu es aquel que llega a percibir la presencia de Dios, llega a percibir y a disfrutar y se deleita en la presencia de Dios y se llena y deja todos los deseos de la carne, los deja atrás, porque su delicia, su deleite, su amor está en las cosas de Dios, en la palabra y en la presencia de Dios. Por lo tanto, ¿usted se ha sentido especial y bendecido? Considérense así, porque el Señor ya lo ha hecho. Si no, ni siquiera estuviéramos aquí. Él creó un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y nos ha llenado con su Espíritu Santo. Dice Romanos 8, versículo 1: ¿qué hay de aquellos que viven en el Espíritu? Porque ahora necesitamos también fortalecer en nuestra vida espiritual, tener un crecimiento espiritual. Por eso la palabra de Dios habla de todo esto. La vida en el Espíritu ahora es una vida de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Una vida protegida por Dios, guardada, cuidada por el Señor. Esa es la vida en el Espíritu. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mientras nosotros decidamos, porque si el Señor ya nos dio
su espíritu. Mientras nosotros decidamos buscar a Dios, porque la otra parte es que también vamos a seguir teniendo luchas, ya que la carne quiere saciarse también. Y referirnos a la carne es a las pasiones, a las bajas pasiones, a la maldad que hay dentro de nosotros todavía. En maldad fuimos formados, en pecado nos concibió nuestra madre. Y aquellos que viven en el Espíritu son los que fortalecen más su vida espiritual, creciendo en una relación personal con Dios, creciendo en buscar siempre la palabra, ponerla por obra. Eso es andar en el Espíritu. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos dice el versículo 6 también, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros vamos a decidir en qué ocuparnos, qué hacer la mayor parte del tiempo. ¿A qué le vamos a dar, alimentar más? ¿A nuestro hombre carnal o el espiritual? ¿De qué se trata el vivir en el Espíritu y el crecer espiritualmente? Ocuparse, simple y sencillamente. Intereses. Ocuparse es que habla de intereses. Ocuparse es que habla de esforzarse. Ocuparse habla de dejar muchas cosas por atender una sola. Eso es ocuparse. Mientras nos ocupemos de nuestra carne, estaremos cosechando, o como consecuencia vendrá muerte. Punto. No hay otra. Al ocuparnos del Espíritu va a ser vida y paz. Todos los frutos que trae una vida en el Espíritu son vida, son paz, llenura, tranquilidad. Y aunque pueda estarnos pasando lo peor y estemos viviendo la tribulación más fuerte, siempre va a estar esa paz, esa vida. Dice el versículo 8 también, me estoy saltando para no leer todo de corrido. El versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por más que quieran intentarlo, nadie va a poder agradar a Dios. Y por más que sea, usted sabe cuántas obras se hacen de los hombres a veces para tratar de agradar a Dios, pero es imposible. Los que viven según la carne no pueden. Necesitamos esta vida en el Espíritu. Necesitamos tener ya el nuevo corazón, el nuevo espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Ya que el Espíritu de Dios es como un motor también para nosotros. Es quien va a dirigir nuestra vida, que nos va a ir librando de tanto mal, nos guarda, nos protege, nos fortalece y nos da poder. Porque el Espíritu de Dios es espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese espíritu hemos recibido. Yo les decía, no le vamos a poder decir a Dios, no pude, porque nos dio espíritu de poder. No le vamos a poder decir a Dios cuando estemos frente de Él, no pude perdonar y amar a mis enemigos, porque nos dio espíritu de poder, amor. Y si le decimos, no pude dejar el pecado, nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio.
aunado todavía las fortalezas a nuestra vida que trae el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el ocuparse del Espíritu es vida y paz, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice el versículo 9: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, o en vosotros, dice ahí, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hablando del mismo Espíritu de Dios, claro. El versículo 13 nos termina diciendo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis o vivirán. ¿Cómo terminamos venciendo a la carne? Por el Espíritu. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Recuerda que tenemos que decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora en nuestra carne se sacia, porque recuerden aquellos salmos, ¿no? Mi corazón, mi alma te anhela, aún mi carne te anhela, dice. Las tres áreas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, anhelan a Dios. Una persona sin Dios, pues lógicamente es una persona que va a vivir en la vanidad de su mente. Y va a terminar frustrado, va a terminar en soledad, en tristeza, por más que gane al mundo entero, por más que tenga fama, fortuna, lo que sea, como quiera vivir. Una persona sin esta vida del Espíritu nunca va a saber lo que es la vida. Y esto está gratuito y dispuesto para todo ser humano. Dios no quiere que nos perdamos, sino que todos vengamos a salvación, dice su palabra. Entonces, tan hermoso, tan sencillo que es encontrar la vida en el Espíritu. Y nos dice la palabra de Dios, miren, Gálatas 6:7, hablando también en esta diferencia de la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Esas diferencias que existen. Estamos diciendo el hombre que vive según la carne, muerte solamente, cosechando muerte. Aparte de también problemas en la familia, no va a poder mantener unidad en su familia, no va a poder, es decir, solamente habrá pérdidas en su vida y al final la consecuencia será muerte, el fruto será muerte. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, o como está escrito, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto ya está establecido por Dios. No nos podemos estar engañando. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y dice el versículo siguiente, el 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La pregunta del momento sería: ¿qué cosa estamos sembrando?
¿Estamos sembrando para nuestra carne o para nuestro espíritu? Ya que de esto depende realmente, ¿no?, en nuestra vida. Ustedes saben que la fortaleza espiritual no es de la noche a la mañana. Es un proceso de años de verdad, de esforzarse. Cristo lo dijo muy fácilmente o muy entendible cuando dijo: entrad por la puerta angosta, la puerta estrecha, el camino angosto. Y él dijo que pocos son los que lo hallan, ese camino. Y es angosto porque es difícil ese camino, ya que tiene que haber una lucha siempre contra la carne, una lucha contra nosotros mismos. Olvídense del enemigo, ¿eh? Claro, el enemigo va a procurar hacernos despertar siempre las pasiones carnales, poniendo tentaciones, pero de ahí no pasa. Nuestra lucha más fuerte es contra nosotros mismos y contra nuestras áreas carnales. Ir dejando poco a poco. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Ok. Ir dejándose de ocupar. Por ejemplo, rencores. Por ejemplo, nuestra vida de si hay chismes, si hay tantas cosas, ¿no? Nosotros somos un estuche de monerías, ¿eh?, en ese aspecto. A veces vamos dejando unas cosas, pero hay otras que nos cuestan mucho trabajo más. Pues aquí está. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, esto segará. El que siembra para su carne, segará corrupción. El que siembra, y aquí está el sembrar. Ustedes saben que sembrar es primero escarbar, luego plantar la semilla, luego esperar a que salga la planta, ir regando, ir abonando, ir cuidando, ir hasta que empiece a crecer, y después de años, frutos. Eso es lo que debemos de obtener. Y así es la vida espiritual. La vida en el espíritu necesita constante búsqueda de Dios. Ser disciplinados en la oración, en la lectura de la palabra, no faltar a la iglesia, estudiar mucho su palabra y ir dejando todo lo malo. Eso es sembrar para el espíritu. Ahí en 1 de Pedro 2:11 nos dice también, hablando de esta lucha, espíritu contra la carne, ¿eh? 1 de Pedro 2:11 dice: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, porque esos somos. No estamos destinados a quedarnos aquí, vamos de paso, somos extranjeros y peregrinos. Yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan, o como dice, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una lucha que va a estar ahí. Hablando un poco del alma, estamos viendo que nuestra alma somos nosotros. Somos los que estamos pensando, somos los que estamos sintiendo. Ese es el alma, la que piensa, la que siente, la que decide, la que tiene el libre albedrío.
y la que recibe la salvación, o como dice ahí en Ezequiel también, ¿no? El alma que pecare, esta morirá. Porque el alma es la que recibe todo. Y nuestra alma tiene contacto con el mundo físico a través de los 5 sentidos, ¿no? Pero realmente los deseos carnales, y sí, lógicamente está hablando del alma. El alma es la que tiene también esos deseos. Y dice que batallan contra el alma. Es una guerra, es una lucha que se está dando en nuestro interior. Pareciera que, como decía David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pareciera que así hasta los cristianos nos pasa eso, claro, pero porque va a ser una batalla contra el alma. Pero las bendiciones ya las conocemos nosotros. El ocuparse del Espíritu va a traer vida y paz. La paz se tiene que trabajar y es un producto. También nos dice la palabra que es un fruto espiritual, la paz. También en 1 Corintios 2:14, Primera de Corintios 2:14, usted recuerde que el hombre natural, dice acá, así como estamos, nunca vamos a escoger a Dios, a buscar a Dios, porque dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tal vez les ha pasado esto, a mí me sucedió. Mira, este negocio, esto está pero muy bueno, pero necesito yo mejor estar en la iglesia. Estás loco. Así nos han dicho seguramente. Claro, el hombre natural, estamos hablando de un hombre que no tiene el corazón nuevo, ni el Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe, a él no se le hacen manifiestas las cosas del Espíritu de Dios. Para él son locura, dice aquí. Es decir, para él es pérdida de tiempo, es una tontería. Yo antes, cuando andaba así como hombre natural, decía, y este mundo venimos a gozarla. Y así piensan la mayoría de las personas, ¿no? A este mundo venimos a pura movida nada más. Porque no hay ese despertar espiritual. No hay ojos espirituales, sentidos espirituales, no hay nada, hay muerte solamente. Y el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Todo lo que es espiritual se discierne o se entiende, se comprende espiritualmente. Ahora, el trabajo del Espíritu Santo, Él llega antes que nadie a nuestro corazón, a nuestra vida, a hacer su obra de convencernos primeramente que necesitamos a Dios. Si alguien por ahí de repente hizo una oración por usted, el Espíritu llega a empezar a convencer su entendimiento de que necesita acercarse a Dios, que necesita a Dios. Y hay mucha gente así que usted la ve muy lejos de Dios, pero ya está trabajando el Espíritu Santo en ellos. Ya está convenciéndolos que necesita un cambio de vida, que no puede seguir así.
Y muchos tratan de buscar a Dios pues, conforme a las maneras del mundo, a sus propios pensamientos. Y son sinceros y tratan de hacerlo. Pero sabemos nosotros ya, gracias a Dios, que sabemos cómo vivir la vida en el Espíritu. Sin embargo, ahí está ese Espíritu, dice ahí en Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo va a empezar a guiarnos. Él siempre nos va a guiar, Ustedes recuerdan a varias personas que dicen que fueron guiados por el Espíritu Santo, incluso que fueron movidos por el Espíritu. Cuando fueron a presentar a Jesús al templo, sus padres, al 8º día de haber nacido, lo llevaron a circuncidar. Y nos narra la palabra allí en Lucas capítulo 2 que había un hombre, un anciano, ¿no? Simeón, que Dios le había dicho que antes de que se muriera, sus ojos iban a ver al Rey de Reyes, Señor de Señores. Este varón pues dice que no sabemos por dónde andaba, pero dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Verdad? Aquí, ahí está. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esa es la diferencia. Vida en el Espíritu tenía. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, al Mesías, y movido por el Espíritu. Esto pidámosle: muéveme, Espíritu, guíame. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, es decir, su circuncisión, tomó al niño, ¿verdad? Lo levantó y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Así que, hermoso esto, pero es un hombre movido por el Espíritu. ¿Qué nos mueve a nosotros? Pensémoslo por un momento, reflexionemos. ¿Somos movidos por el Espíritu? Claro. Si ya estamos en esta vida, el Espíritu nos va a guiar, nos va a llevar al lugar exacto, perfecto. Lo que necesitamos nos los va a dar Dios. Sepan ustedes que Dios es amor y está siempre preocupado, claro, por nosotros, hasta que no nos tenga en sus manos, hasta que Él no vea que estemos en su camino. Él va a mover todo a nuestro alrededor para que nos vaya guiando. De alguna manera Dios no se cansa de hablarnos. Nosotros somos los que no queremos escuchar, pero Él quiere guiarnos hacia esa vida en el Espíritu. Dice Efesios 1:16 al 18. Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ustedes se acuerdan que leímos ahorita, decía:
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y acá dice: no me canso de estar orando por ustedes para que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que conozcamos perfectamente a Dios. Y dice el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso llega a ser el Espíritu de Dios. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. De otra manera, nunca vamos a entender las cosas de Dios, la vida que Dios quiere para nosotros. Usted recuerda que ahí mismo en Efesios 1 nos habla de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de su voluntad, por medio de Jesucristo, que desde un principio ya tenía Dios propósitos para nosotros. Así es el versículo 11, ¿verdad? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto era una predestinación que ya tenía Dios para nosotros. Ustedes son escogidos de Dios para que un día nuestros ojos se abrieran, como dice este versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En pocas palabras, ¿para qué estoy yo aquí en la tierra, en el mundo? ¿Para qué vine? Si usted se ha hecho esa pregunta en algún momento, pues aquí está la respuesta. Venimos para alabar a Dios. Fuimos creados con ese propósito, para alabanza de la gloria de su gracia. Él tiene que hacer primero toda su obra. Tiene que darnos ese despertar espiritual, como dice ahí la palabra de Dios, ¿no? En Filipenses 1:6, que dice: la obra que Él comenzó a hacer en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El lugar que nos corresponde a nosotros. ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Ahí Efesios también 3:16. Efesios 3:16, ya que estamos ahí cerquita. Esta oración también dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Él quiere fortalecer nuestra vida, porque el Señor sabe cómo estamos, sabe qué necesitamos. Nosotros no sabemos ni lo que queremos, pero el Señor sabe lo que necesitamos. El Señor sabe cómo hemos dirigido nuestra vida. Usted conoce el Salmo 139, de seguro. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice: tú conoces mi levantar y mi acostarme. Tú conoces mis pensamientos. Tú sabes la palabra que antes de que llegue a mi lengua, tú ya la conoces, ya sabes lo que voy a decir.
ya sabes lo que pienso. El Señor sabe, no se le escapa nada de eso. Pero Él nos quiere transformados. Por eso va a hacer la obra hasta que lo logre, hasta que lo logre. El primer paso es que ya nos tiene en su mano. Cuando el Señor ya nos tiene en su mano, lo demás vendrá muy pronto. Entonces, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Él va a fortalecernos, Él va a hacernos crecer espiritualmente. Ahora, allí en Juan 14, 17, la obra del Espíritu Santo. San Juan 14, versículo 17. Jesús está hablando del Espíritu Santo. Él le llama el Consolador. Es más, dice otro Consolador. Yo me voy, pero otro Consolador vendrá a ustedes, el Espíritu de verdad. Ahí el versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya mora, ya habita ahí el Espíritu. Ya Él quiere hacer su obra. Por eso todo comienza con una confesión y abrirle las puertas. Cuando decimos: Señor Jesús, ven a mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si le dijimos que lo recibimos como nuestro Señor, Él va a hacer su obra. Es un caballero el Señor. Hasta que no lo invitemos, hasta que no le digamos: toma mi vida, ayúdame, transforma mi vida, cambia lo que está dañando tanto. Hasta que no digamos eso al Señor, se mantiene. Él ya sabe, Él tiene todas sus bendiciones dispuestas para todo aquel que quiera recibirlas. Pero el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Qué reina en el mundo? El espíritu de mentira, ¿verdad? Es un espíritu de mentira y el mundo piensa muchas veces, es decir, las personas que no tienen a Dios piensan muchas cosas, pero no hay luz, no hay vida, no hay verdad, porque no está este espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Pero en ustedes sí, nosotros sí lo tenemos. ¿Y qué hace? Ahí en el versículo 16, capítulo 16, Juan 16, 13. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. Esto es lo primero que hace el Señor. Nos empieza a llenar con la verdad de Dios, la verdadera vida de Dios. Y nos guía hacia toda la verdad. Y no dice a una parte, a toda. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, si no damos cuenta, no estamos solos. Si alguien dice que la vida cristiana es muy difícil y que mejor se regresa al mundo,
Pues, qué tristeza, ¿eh? Porque aunque sabemos que el camino es angosto y difícil, dijo Cristo, y pocos son los que lo hallan, y menos son los que llegan hasta la meta, hasta el final. Muy pocos, él dijo así, refiriéndose a que se trata de dejar por completo nuestros gustos, nuestra comodidad, por seguir a Cristo, y sobre todo lo que nuestra carne anhela, ¿no? Por seguir a Cristo. Pero tenemos este espíritu que nos guía, nos mueve, nos fortalece, nos llena de poder, nos guía a toda verdad. Si se puede o no se puede. Claro que se puede. Bueno, vamos a finalizar ahí en Tito 3, 5 al 7. Hablando de cómo llega esta vida en el Espíritu. Y veamos la diferencia. Podemos leer hasta un poquito antes, ¿no? Nosotros. Dice el versículo 3, para empezar. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, insensibles a Dios. Ni sentíamos siquiera el anhelo de acercarnos a Dios, ¿verdad? Insensatos es insensibles, rebeldes, extraviados, estábamos perdidos. Nuestra mente estaba extraviada. A lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno malo, ¿no? Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos. Qué bonito, ¿eh? Digo, qué feo, mejor dicho. Esa era nuestra vida, ¿eh? Ese es un ser humano natural, ese es el hombre natural. Y dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este es el punto principal de lo que estamos hablando, la nueva vida. La vida en el Espíritu comienza así, con un lavamiento. Nos lava el Señor primero. ¿Qué agua es la que usa el Señor? La palabra de Dios. La palabra es como un agua limpia, un agua pura. Cuando Jesús le dijo a la samaritana, dame de beber, y ella le dijo, ¿por qué tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, de beber? Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y yo te daría el agua viva. El que bebiere de este pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no venga yo otra vez aquí al pozo a sacar. Sus ojos estaban en el mundo, en lo físico. Jesús le estaba hablando de su palabra, de su espíritu. Por lo tanto, nos lavó
por el lavamiento de la regeneración. Y luego la renovación en el Espíritu Santo. Y dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y dice el versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué hermoso, porque así es nuestro Rey. Esto quiere para todos el Señor. Este lavamiento, esta regeneración espiritual en nuestra vida. Ya que todos la necesitamos, aún hasta los que dicen que no, todos la necesitamos. Pero quisiera yo que regresáramos a donde empezamos. Ezequiel 36, 26. Pero ahora vamos a leer desde el 25. Ezequiel 36, 25 comienza diciendo: esparciré sobre vosotros agua limpia. Desde este tiempo ya estaba diciendo que iba a haber esa agua limpia, esa palabra. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Y el 26, les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, les daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, los guarden y mis preceptos, y los pongan por obra. Así es el Señor. Hoy, por lo menos, pues ya fue esparcida sobre ustedes el agua limpia. Pidámosle siempre al Señor que Él nos renueve, que nos restaure, regenere, transforme. Hacer a su imagen otra vez y semejanza. Recuerde que eso se perdió cuando el pecado reinó y el pensamiento de los corazones de los hombres era de continuo solamente el mal. Y vino como consecuencia muerte y muerte y más muerte. Pero ahora en Cristo hay vida, y vida en abundancia. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos la gloria y la honra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos vida. La vida que nos has dado ahora es una vida en el Espíritu. Una vida que tiene como frutos vida y paz. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza, porque de ti viene todo nuestro bien. Y gracias porque saciaste nuestros corazones, ya que nuestra alma clama y necesita de tu presencia, de tu Espíritu Santo, porque fue creada con esa necesidad de cercanía con Dios, de comunión con Dios. Ayúdanos, Señor, por lo tanto, ahora a crecer fortalecidos en el Espíritu, vencer esa batalla contra la carne. Y claro, Cristo ya nos hizo más que vencedores. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.